Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta que es la Escuela Bíblica de la Iglesia Bíblica Bautista Cordillera. Aquí nos vamos a encontrar cada martes a las 8:30 de la tarde, horario Chile, para hacer esta seguidilla de estudios acerca de quién es Dios, los atributos de Dios, el carácter de Dios. Le hemos titulado a esta serie Conociendo al Dios Vivo. Hoy día vamos a desarrollar brevemente este atributo de Dios. Dios es uno, así que acompáñenos en este estudio bíblico acerca de quién es Dios, conociendo a este Dios vivo. La primera sección de nuestra enseñanza la hemos titulado Edificación. En esta sección nosotros vamos a tener un énfasis teológico, básicamente para lograr aproximarnos al tema de una forma bíblica. Esa es la esencia de esta serie, una serie bíblica. Así que vamos a comenzar con la revisión de algunos conceptos que parecieran ser bastante claves, esenciales de conocer para aproximarnos bíblicamente a este atributo. Primero, este concepto es muy importante, la revelación progresiva en la Biblia. Como vimos la semana pasada, la revelación es un concepto muy, muy importante en teología y para nosotros los cristianos porque creemos que Dios se ha revelado. Eso significa que Dios se ha dado a conocer. Dios es quien ha tomado el primer paso de revelarse, de darse a conocer al ser humano y por lo tanto nuestra responsabilidad, nuestro camino es conocer esos medios por los cuales Dios se ha revelado. Y uno de esos medios es específicamente la Biblia. Dios se ha dado a conocer a través de la Biblia. Pero esta revelación bíblica es progresiva. Significa que Dios comenzó revelándose en Génesis, que es el primer libro de la Biblia, y fue expandiendo en forma gradual esa revelación hasta llegar al último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Por lo tanto, eso implica que toda la Biblia es importante y por lo tanto cuando estudiamos algo como esta serie, vamos a movernos por toda la Biblia, porque en cada momento de la Biblia vamos a tener una expansión de esta revelación de quién es Dios. Entonces la revelación progresiva significa que Dios fue dándose a conocer, que fue dando a conocer la verdad divina en forma gradual, en la medida que la Biblia se iba escribiendo. Es importante entender que lo nuevo, es decir, lo que está más hacia el final de la Biblia, no corrige lo anterior, no es correctiva. La revelación progresiva es expansiva. Ya Dios va añadiendo más y más elementos a lo que ya había comunicado. Y es importante entender que Dios es quien guió el proceso de compilación bíblica, que es lo que llamamos el canon, es decir, la compilación de todos los libros que pertenecen a la Biblia, que en el lenguaje bíblico vendría siendo la literatura inspirada por Dios, que Dios nos dio a conocer. Y por supuesto no solo Él la compiló, sino que también la ha preservado para que nosotros hoy podamos leerla con confianza. Otro elemento clave es que la Biblia nos enseña esto que llamamos monoteísmo. Monoteísmo es una de esas palabras interesantes que significa la creencia en un solo Dios. Mono significa uno, teo significa Dios y ismo significa doctrina o enseñanza. Así que la Biblia enseña que existe solamente un Dios. Y desde el Antiguo Testamento, esta idea de que hay solo un solo Dios verdadero, un solo Dios vivo, es muy, muy patente, es muy clara. Tenemos muchos versículos en la Biblia que hablan acerca de esta exclusividad de la existencia del Dios bíblico. Y por citar algunos pasajes, Isaías 44:6 dice: así dice Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el último. Acuérdese de esa frase, yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. ¿Se da cuenta? En Deuteronomio capítulo 4, verso 39 dice: aprende hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Deuteronomio 4:39. Y bueno, el Nuevo Testamento, en esta revelación progresiva, por supuesto que también va en coherencia, en consistencia con esta enseñanza. Y Pablo dice en 1 Corintios 8:4, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Dios es uno. Monoteísmo. Entonces el monoteísmo bíblico es importante, está claro desde el Antiguo Testamento y fíjense que contrasta
tremendamente con las otras religiones que habían en la época. En el momento en que Dios decide formar su pueblo, en el momento que Él llama a Abraham en Génesis capítulo 12 y le dice, desde ti yo voy a formar una gran nación. Nosotros sabemos por la revelación progresiva que del linaje de Israel iba a venir el Mesías. Está todo relacionado al Evangelio. Pero cuando Dios forma su pueblo, el pueblo de Israel, le da esta identidad de que el pueblo de Israel tiene un solo Dios. Y eso contrasta con las religiones de la época e incluso con las religiones de hoy en día, que no son monoteístas, sino que son politeístas. Poli significa muchos, muchos dioses. Incluso las religiones de esa época y religiones actuales, sobre todo en el Medio Oriente, tienden a ser también animistas. Animistas, que significa que le dan vida, le otorgan un alma viviente a los objetos. Entonces así tenemos religiones que creen en el dios del sol, el dios de la luna, el dios de la pesca, el dios de diferentes cosas, y eso forma básicamente un politeísmo. Pero la identidad del pueblo de Dios desde el principio de la Biblia fue monoteísmo, un solo Dios verdadero. Y fíjese que el primer mandamiento en Éxodo capítulo 20, cuando Dios le da los 10 mandamientos al pueblo de Israel, los 10 mandamientos, este decálogo, ¿cierto? Que de alguna manera resume este carácter, esta ley moral de Dios. Fíjese que el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento. Y sabemos que la presencia de Dios es ubicua, está en todos lados. Dios es omnipresente. Y Él dice, delante de mí, en mi presencia, no tendrás otros dioses. Entonces Dios está diciendo, es imposible, no hay otro Dios, solo yo. Monoteísmo bíblico, entonces es un concepto importante. Dios es uno. Y por lo tanto la Biblia sostiene el monoteísmo. Eso es muy importante. Eso nos lleva a entender que Dios tiene exclusividad. El Dios de la Biblia exige exclusividad. Y fíjense que un pasaje en el libro de Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia, se llegó a transformar en algo muy importante en la identidad del pueblo judío. Ellos le llaman el Shema, ¿sí? Shema con SH, que llegó a ser una oración que ellos hacían todos los días, en las mañanas, en la tarde, en la noche, antes de acostarse. Y dice así la palabra de Dios en Deuteronomio 6, versículo 4 y 5. Oye Israel, eso significa Shema, Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Subrayo esa palabra, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y después en este versículo, si usted lo sigue leyendo, va a ver que Dios dice, repite esta oración, repite este mandamiento, que hay solo un Dios y que lo debes amar exclusivamente. Este Dios, el único Dios verdadero, repítelo a tus hijos, a tus nietos, y generación tras generación repite que solo hay un Dios. Entonces esto llegó a ser algo muy importante en la identidad del pueblo de Dios en esta revelación progresiva de la Biblia. Pero me quiero detener en esa frase, Jehová uno es. Aquí viene un tercer concepto importante que es la unidad de Dios. Jehová uno es. Esta unidad de Dios ya en el Antiguo Testamento nos empieza a dar ciertos elementos que hacen que esta unidad de Dios sea algo muy especial. La unidad de Dios es algo muy especial. Fíjense que la palabra hebrea para Jehová uno es, esa palabra uno, en hebreo es ejad. Se escribe E-C-H-A-D, ejad. Y se usa en otras ocasiones. Y fíjense lo interesante del uso de esta palabra. En Génesis capítulo 2, versículo 24, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán, ¿qué cosa? Una sola carne. Esa palabra una es ejad. Es interesante porque dos personas, en este caso Adán y Eva, ¿cierto? Un esposo, una esposa, se unen en esta unidad que permite una pluralidad. ¿Se entiende? Es muy interesante que esta palabra uno o una puede albergar una pluralidad. Fíjese también en Esdras, otro libro del Antiguo Testamento, en el capítulo 3, versículo 1, dice, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. El pueblo, que eran muchas personas, llegaron a ser una unidad. Un solo hombre. Obviamente es metafórico, es figurado el lenguaje que se usa ahí. Pero ¿qué es lo interesante? Es que esta unidad
esta palabra ejad que se utiliza para Dios, Jehová uno es, permite la pluralidad. Mire qué interesante, eso ya lo vemos en el Antiguo Testamento. Por otro lado, fíjese que en Génesis capítulo 1, versículo 1, el primer versículo de la Biblia, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra hebrea para Dios es Elohim. Lo interesante de esta palabra, entre muchas otras cosas que podríamos decir, es que la palabra Elohim en hebreo es plural. Mire qué interesante, Elohim es plural. Ahora, en el lenguaje bíblico, si usted analiza el texto en hebreo, va a ver, y de hecho en español también lo podemos ver, dice Dios, esta palabra plural, Elohim, creó, que está en singular. Esta pluralidad, Dios creó los cielos y la tierra. Interesante. Parece un poco contradictorio para nosotros en español. Pero lo interesante es que en el lenguaje hebreo, en la literatura hebrea y en estas figuras literarias, estas formas de embellecer el lenguaje que tenían los hebreos, dentro de ellos, los hebreos tenían la costumbre de cuando una persona era muy importante, ellos la pluralizaban. En el lenguaje hebreo, ellos podían pluralizar a una persona que tenía mucha importancia. Y a eso se le llama, en los estudios lingüísticos, se le llama un plural majestático o un plural de majestad. ¿Sí? Entonces muchos teólogos han querido decir que Dios, al ser tan majestuoso y tan importante, se le atribuye un plural. Eso para nosotros en español quizás no tiene mucho sentido, pero se utiliza bastante en la lengua hebrea. Ahora ocurre algo bien interesante con esta palabra Elohim, que es un plural, y es que en Génesis capítulo 1, versículo 27, al parecer no se utiliza el plural majestático, no se utiliza el plural de majestad. Fíjese que dice, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Cuando Dios está creando al ser humano, dice el versículo 27 del capítulo 1 de Génesis, hagamos. Entonces ya no está siendo plural de majestad. Definitivamente, el concepto de Dios Elohim alberga una pluralidad, porque Él dice hagamos, y en el lenguaje hebreo, la palabra hebrea también está en plural, hagamos, nosotros hagamos. No es como en Génesis 1:1, este plural de majestad, Dios creó en singular. ¿Se entiende? Bueno, es un poco complejo, pero lo interesante es que en la Biblia se sigue utilizando este lenguaje de que Dios es uno, pero al mismo tiempo alberga una pluralidad. Mire Génesis capítulo 3, versículo 22, cuando el ser humano peca contra Dios, se rebela contra Dios, dijo Dios, el hombre es como uno de nosotros. Ya no hay duda. Aquí definitivamente no es un plural de majestad, no es una figura literaria. Dios está diciendo en el lenguaje bíblico, yo soy una pluralidad. El hombre es como uno de nosotros. ¿Con quién estaba hablando Dios? Interesante. Lo que quiero que rescatemos es que esta unidad de Dios, Jehová uno es, no solo permite una pluralidad, sino que tiene definitivamente una pluralidad, que hasta el momento no sabemos, no queda muy claro en el lenguaje del Antiguo Testamento quién es esa pluralidad. Sin embargo, vamos a ver que en esta revelación progresiva vamos a entender que esta pluralidad alberga otras personas, que lo vamos a ver a continuación. Pero es importante concluir en esta sección que el Antiguo Testamento declara claramente la divinidad de un solo Dios, monoteísmo, exclusivamente un solo Dios. Padre, creador, sustentador, digno de alabanza. Tenemos muchas formas de describir a este Dios del Antiguo Testamento, que sin duda es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Pero ¿qué es lo que sucede? Interesantemente en el Nuevo Testamento es que, ponga mucha atención, se le atribuye igual divinidad a tres personas diferentes. ¡Wow! Aquí nuestra mente definitivamente explota. ¿Sí? Aquí esto se pone un poco más complejo, pero glorioso, porque sabemos que Dios es mucho más complejo y más glorioso de lo que nosotros podemos entender. Entonces en el Nuevo Testamento se le atribuye igual divinidad a tres personas diferentes. Y sabemos que estas personas son el Padre, el Hijo
Jesucristo y el Espíritu Santo. Y a esta unidad en diversidad de personas se le ha conceptualizado como la Trinidad. Y aquí viene el cuarto concepto importante, la Trinidad. ¿Qué es la Trinidad? Bueno, la palabra Trinidad viene del latín, trinitas, que de alguna manera significa tres en unidad. Y fue por primera vez utilizada, se cree, por un padre de la iglesia llamado Tertuliano en el siglo III, un nombre bien peculiar para nosotros hoy en día, pero él fue el primero en usar eso en sus escritos, en latinizar esta palabra, porque trinitas es una palabra del latín. Y de alguna manera quiere tratar de explicar que tres personas diferentes en la Biblia se enseña que comparten la misma esencia, la misma divinidad, de tal manera que son solo un Dios y al mismo tiempo tres personas, algo que para nosotros es muy misterioso de comprender. Pero esta doctrina de la Trinidad ha sido muy importante a lo largo de la historia de la Iglesia. Y es por eso que es una doctrina histórica que a lo largo de la historia de la Iglesia se ha ido defendiendo, se ha ido tratando de explicar mejor con las palabras que nosotros tenemos, con la lengua que usamos, tratar de explicar mejor cómo es que existe solo un Dios, que al mismo tiempo existen tres personas. Pero es relevante entender que ha sido una doctrina histórica, históricamente abrazada por la Iglesia de Cristo. Y se ha llegado a una especie de confesionalidad que se llama. Se ha expresado en muchas, digámoslo así, en muchos concilios de la Iglesia, y a lo largo de la historia de la Iglesia, más de 2000 años de Iglesia, ¿cierto? De desarrollo por lo menos que tenemos escrito, ¿cierto? Desde después que Cristo vino a la tierra tenemos todo esto registrado y una de las formas en que se ha explicado la doctrina de la Trinidad en el desarrollo de la Iglesia ha sido que la Trinidad son tres personas distintas, pero que coexisten en una esencia. Esa es la confesionalidad histórica de la Iglesia acerca de la Trinidad. Tres personas distintas, una esencia. Lo dejo ahí para que podamos grabarlo en nuestros corazones, en nuestras mentes. Ha sido, de alguna manera, quizás la mejor explicación que se le ha dado históricamente a la Trinidad. Una esencia, un solo Dios, pero en tres personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo es que la Biblia sostiene esta doctrina. Primero hablemos de la divinidad del Padre. En general en el Antiguo Testamento y en el Nuevo es una doctrina completamente indiscutible que el Padre, ¿cierto?, es Dios. Un versículo, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 8, versículo 6, dice: para nosotros solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Muy explícito, muy claro, el Padre tiene la divinidad, el Padre es Dios. Miren Efesios capítulo 4, versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Cuando Pablo está hablando de la iglesia, está diciendo cuáles son los elementos principales de nuestro credo como cristianos. Bueno, un Dios y Padre, que es sobre todos y por todos y en todos. Es indiscutible entonces la divinidad del Padre, pero aquí se pone muy interesante porque el Nuevo Testamento nos habla muy claramente de la divinidad del Hijo. Y aquí vamos a saturar de versículos bíblicos. Primero, en Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice Pablo: porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la naturaleza divina de este Padre, ¿sí? Que el Antiguo Testamento viene diciendo claramente que es el Dios del pueblo de Israel, el Dios de su pueblo. Entonces, este versículo es muy interesante y muy profundo, porque en Cristo, corporalmente, como ser humano, habita totalmente Dios, la divinidad. Ahora, algunas sectas pseudo-cristianas u otras congregaciones simplemente quieren negar que el Hijo tiene esta divinidad y dicen que ha sido conferida por el Padre, que ha sido de alguna manera otorgada por el Padre, que Dios es el Padre y este Dios Padre ha creado una criatura que es especial, pero que no es igual al Padre. Vamos a ver en los siguientes textos si esto es así o no. Mira el primer texto en Hebreos 13:8.
Dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso sí es un atributo divino totalmente, que Jesucristo no cambia. Jesucristo es inmutable. Jesucristo no es mejor hoy día de lo que fue ayer. Jesucristo tiene los mismos atributos desde siempre. Y si en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, quiere decir que antes de que Cristo naciera en la tierra como ser humano, también tenía la plenitud de la deidad. Interesante. Mire otro texto en Miqueas 5:2. Estamos en el Antiguo Testamento, una profecía acerca del Mesías que iba a venir. Dice, pero tú, Belén Efrata, está hablando de la ciudad donde iba a nacer el Mesías. De ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. De alguna manera en consistencia con Hebreos 13:8. Jesucristo no cambia. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, un atributo que solo le pertenece a Dios, la eternidad, la inmutabilidad, que no cambia. Y fíjese que Juan capítulo 1, versículo 1, señala, en el principio, igual como comienza Génesis, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y aquí en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, estaba el verbo ahí. Y el verbo con mayúsculas se refiere a Cristo. Esa palabra, el verbo, del griego logos, también merece un estudio que seguramente en alguna serie futura vamos a hablar de cristología, el estudio de Cristo, pero lo interesante es que Juan está diciendo que Cristo viene a mostrar al Padre, viene a darnos a conocer al Padre. Más adelante en el capítulo 1 señala que nadie ha visto al Padre, al Dios del pueblo judío, ¿cierto? Pero el Hijo lo ha dado a conocer. Entonces en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios desde el principio. Y el verbo era Dios. Wow. Algunos han querido decir que el verbo simplemente era un Dios, que Dios Padre creó a un Dios inferior. Sin embargo, una buena traducción y un buen estudio, voy a dejar más referencias al final del video, en la descripción, para que podamos profundizar, si usted quiere, en estos análisis más exegéticos que se llaman, para estudiar el texto en griego que estaba originalmente y entender que la mejor traducción es la que tenemos aquí, que en el principio era el verbo, que el verbo estaba con Dios y que Dios era el verbo. Así dice textualmente el griego. Pero lo que nos señala Juan es que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre ha tenido esa divinidad, no ha sido conferida, no ha sido creado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. En Colosenses capítulo 1, versos 16 y 17, dice Pablo, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas. Y Él, Cristo, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Aquí nos está diciendo Pablo que el creador es Cristo. Cristo es quien creó todas las cosas. Un atributo que le pertenece a Dios. Fíjese la divinidad de Cristo. En Él fueron creadas todas las cosas y no solo eso, sino que todo subsiste en Cristo. Mire qué importante es el Hijo. Entonces la pregunta es realmente toda esta divinidad, todo este poder conferido a Cristo? Es decir, Dios el Padre creó a este Dios inferior y simplemente le dio esta potestad, de tal manera que Dios es el Padre, pero el Hijo es un Dios inferior, como quieren decir, por ejemplo, los testigos de Jehová. Vamos a ver que no, y vamos a seguir saturando esto de versículos bíblicos. Fíjese esta progresión de versículos en Apocalipsis. En el capítulo 1, en el versículo 8, está Dios hablando fehacientemente y dice, yo soy el alfa y el omega, que es la primera y la última letra del alfabeto griego. Yo soy el principio, yo soy el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Todo esto con mayúscula, ¿por qué? Porque Dios está diciendo yo soy eterno, yo soy el Dios, el único Dios verdadero, como se enseñaba en el Antiguo Testamento. Yo soy este Dios que no cambia. Y fíjese que un poco más adelante, en Apocalipsis 2, versos 17 y 18, está hablando Juan acerca de lo que vio, y vio a Cristo. Usted puede leer el contexto ahí en su casa. Pero fíjese lo que dice Cristo. No temas. Yo, Cristo, soy el primero y yo soy el último. ¿Se acuerda que un poco anteriormente revisamos que Jehová dijo, yo soy el primero y el último?
Yo soy ese Dios al cual tienes que amar con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Yo soy el primero y el último. Bueno, ahora Cristo está diciendo, utilizando el mismo lenguaje, diciendo yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto. Definitivamente es Cristo. Porque Cristo fue el que murió en la cruz por nosotros. Y en Apocalipsis, al final, en el capítulo 22, versículos 12 y 13, fíjese que está hablando Cristo. Y dice, yo vengo pronto para recompensar la obra de cada uno. Y repite, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y fin, el primero y el último. Indiscutiblemente, esta divinidad no es otorgada, no es conferida. El Hijo es tan divino como el Padre. Fíjense en Isaías 9:6, dice otra profecía del Antiguo Testamento, porque un niño nos es nacido y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estos títulos solamente le pertenecen a Dios. Sin embargo, son atribuidos a quien sabemos nosotros que 700 años después de la profecía de Isaías venía a ser este Cristo que nació en Belén, como decía Miqueas. Fíjese en Juan capítulo 8, versículo 58, Jesús les dijo a sus discípulos, de cierto os digo, estaba hablando con los fariseos y les dice, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Esto para la audiencia que tenía judía, que eran muy estudiosos del Antiguo Testamento, para ellos generó eso un gran y profundo, yo creo, como una explosión dentro suyo, porque recordaron un pasaje del Antiguo Testamento en el libro de Éxodo, cuando Dios se está revelando a Moisés y le dice, yo soy Jehová, ese es mi nombre, yo soy. Yo soy, ¿por qué no puedo decir simplemente yo existo o yo llegué a existir? Porque Él es eterno. Él dice yo soy, no tengo ni pasado, ni presente, ni futuro. Yo soy el único Dios verdadero, inmutable y eterno. Y Jesús, usando esas mismas palabras, indudablemente la misma expresión, Él dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Y usted puede ver la reacción del pueblo, fue que querían apedrearlo, porque Jesús hacía igual al Padre. Hechos capítulo 20, versículo 28. Es muy interesante cómo el lenguaje bíblico también nos habla de la divinidad del Hijo. Dice Pablo, tengan cuidado de sí mismos. Le está hablando Pablo a un grupo de ancianos, a un grupo de pastores. Le dice, tengan cuidado de ustedes para pastorear la iglesia de Dios, Teos. Este Dios en griego que obviamente está hablando del único Dios verdadero. Pero fíjense lo que viene después de eso. Para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él, Dios, compró con su propia sangre. Interesante. Sabemos que Cristo fue quien derramó su sangre. Sin embargo, en este pasaje, Dios es quien compró la iglesia, compró a su pueblo con su sangre. En Tito 2:13 tenemos otro lenguaje bíblico interesante, una figura interesante. Pablo le dice a Tito, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gran Dios y Salvador Jesucristo, no hay duda. Nuestro Señor Jesucristo es también el único Dios verdadero. Y en Romanos 9:5 hay una expresión también bastante categórica. Está terminando Pablo de desarrollar una idea y dice, hablando de Cristo, dice, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Los detractores de esta doctrina quieren decir que Dios el Padre hizo a Cristo y le confirió todo poder y le atribuyó honra y es de alguna manera Dios entre comillas, pero un Dios con minúscula, no un Dios con mayúscula. Dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová. Cristo es un Dios inferior, que es Dios, entre comillas y con minúsculas, sobre muchas cosas, pero no sobre todas las cosas. Sin embargo, este texto es muy categórico. Al igual que Dios el Padre, el Hijo tiene la misma divinidad, la misma esencia. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es Cristo, nuestro Dios también. Y me quiero quedar finalmente con este texto. Hay muchos otros textos en la Biblia, pero estoy haciendo una especie de resumen con algunos textos que son muy categóricos. En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, el apóstol Pablo habla de cómo fue que Cristo vino a la tierra,
cómo es que descendió y se hizo hombre. Y miren lo que dice en el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir, esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró, ¿qué cosa? El ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, entonces murió, se humilló y murió en la cruz. ¿Qué es lo que nos enseña este texto? Podemos analizar la palabra forma de Dios, morfeo, una palabra muy interesante que de alguna manera enseña que Cristo compartía la misma esencia con el Padre. Pero fíjese que el verso 7 dice que Cristo se despojó a sí mismo. Cristo se despojó ¿de qué cosa? ¿Se despojó de su divinidad? ¿Se despojó de sus atributos de Dios? Definitivamente no. Y aquí estas dos palabras vienen a ser muy importantes. Posesión y posición. Posesión significa lo que Cristo posee. ¿Quién es Cristo? ¿Cuál es la esencia de Cristo? ¿Se despojó Cristo de su esencia? ¿Se despojó Cristo de su posesión? Definitivamente no. Por lo que vemos en todos los otros textos anteriormente. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Hay un texto muy interesante en los evangelios cuando Cristo iba en la barca con sus discípulos y hubo una gran tormenta. Y Cristo iba cansado porque tenía la naturaleza humana. Cristo era hombre, ¿sí? Se cansaba. Y estaba cansado y se quedó dormido. Y una tormenta tremenda que hasta los pescadores, discípulos que eran pescadores, se asustaron. Y decidieron ir a despertar a Cristo y le dicen, maestro, ¿cómo es posible que estés durmiendo? Vamos a morir. Y Cristo dice, espérense un poco. Simplemente le dice a la tormenta, cálmate. Y la tormenta se calma. Y la reacción de los discípulos es, ¿quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Se da cuenta que Cristo se despojó de su posición celestial, esa posición, ese lugar que tenía con el Padre en el cielo, glorioso, lejos del pecado. Se despojó de su posición, pero no de su posesión. No se despojó de su esencia. Él seguía siendo este Dios hombre, pero que al mismo tiempo tenía toda la plenitud de la deidad. Por eso digo este Dios hombre. Y esa es la reacción de los discípulos en esa escena. ¿Quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es este ser humano que al mismo tiempo demuestra ser ese único Dios verdadero? Entonces estas dos palabras vienen a ser importantes. La posesión de Cristo siempre la tiene, la esencia la mantiene por siempre, porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre, pero su posición cambió. Y eso es la gloriosa encarnación de Cristo. En Filipenses 2, 5 al 8 se describe que Cristo se despojó de esa posición celestial, manteniendo su posesión divina, y murió en la cruz por nosotros. Y ese es el evangelio glorioso que nosotros predicamos como cristianos. Vamos a avanzar y vamos a seguir viendo ahora brevemente cómo la Biblia nos enseña acerca de la divinidad del Espíritu Santo. Miren estos textos en Juan 14, 26, Jesucristo está hablando del Espíritu Santo y dice más el Consolador, que es una palabra en griego, parakletos, que se refiere al Espíritu Santo. Dice, el Consolador, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. Este parakletos viene a ser un ayudador, un abogado, un acompañante. Eso significa esa palabra. Usted la puede buscar ahí en Google si quiere para averiguar un poquito más. Yo voy a dejar algunas referencias nuevamente al final del video, en la descripción, para que ustedes puedan seguir profundizando. Pero quiero que nos detengamos en la forma en que Cristo se refiere a este Espíritu Santo. Dice, ¿a quién el Padre enviará en mi nombre? Él os enseñará todas las cosas. Fíjese que Cristo le atribuye al Espíritu Santo una personalidad distintiva. Así como Jesucristo también es distintivo, es diferente al Padre. No es el mismo que el Padre en términos de persona, pero sí es el mismo al Padre en términos de esencia divina. Así también el Espíritu Santo no es el mismo que el Hijo y no es el mismo que el Padre en términos de persona. Es una persona diferente. Eso es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. El Consolador, el Espíritu Santo, ¿a quién el Padre enviará? ¿Se da cuenta cómo está la Trinidad ahí? Cristo diciendo, mi Padre va a enviar un Consolador, un Espíritu Santo, un Parakletos, un acompañante que les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo os he dicho. Otro texto en Juan 14, un poquito antes, dice, y yo rogaré al Padre, dice Cristo, y os dará otro Consolador
para que esté con vosotros para siempre. Cristo está diciendo, yo soy un acompañante, yo soy un intercesor, yo soy un paracletos, yo soy un consolador para ustedes, pero el Padre va a enviar otro más. ¡Wow! Cristo está señalando lo distintivo de estas tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que va a estar con vosotros para siempre. Ojo con esos atributos que se le otorgan al Espíritu Santo. Miren en Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4, en la iglesia primitiva, Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y después le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Interesante, esa figura en el lenguaje bíblico, en el lenguaje griego original, claramente está siendo igual a Dios y al Espíritu Santo. Tremendo. Juan capítulo 16, versículo 8. Cristo hablando y dice, cuando Él, el Espíritu Santo, venga, mire lo que va a hacer el Espíritu Santo. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es la persona que obra en el corazón de los no creyentes para que puedan entender que son pecadores o pecadoras? Es el Espíritu Santo. Y esa es una obra que solo puede hacer Dios. Solo Dios puede convencer a una persona que tiene los ojos vendados, que no cree en Dios, para que esa venda salga de sus ojos y ilumine ese corazón pecaminoso y los no creyentes puedan ver la gloria de Dios en Cristo. Eso es lo que dice 2 Corintios 4:4 en adelante. Y esa obra la hace el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo claramente se le está atribuyendo divinidad. Salmo 139, ya en el Antiguo Testamento, en un pasaje poético, el salmista dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu con mayúscula? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Puedo huir de tu espíritu, Dios? Está preguntando el salmista. ¿A dónde huiré de tu presencia? Y en ese resto de Salmo, claramente la respuesta es, no puedo huir de ti porque tú estás en todos lados, tú eres omnipresente. Y la referencia es al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Tremendo como el Espíritu de Dios está en todos lados. Otra característica, otro atributo divino. Finalmente en 1 Corintios 2, verso 9 al 10 dice, cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Se da cuenta de la divinidad que se le atribuye al Espíritu Santo? Que Él conoce todo acerca del Padre. El Espíritu Santo, como persona, conoce todo del Padre. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Vemos este triángulo trinitario de unidad, en que el Padre está íntimamente relacionado al Hijo, de tal manera que estaban en el principio juntos, creando todas las cosas, y Génesis 1 también señala que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces la Trinidad estaba ahí desde el principio, sin cambiar, con todos los atributos de la divinidad, esta esencia, pero al mismo tiempo tres personas, el misterio de la Trinidad. Y por supuesto que al Espíritu Santo se le atribuyen otras obras. Por ejemplo, en la Biblia vemos en Juan capítulo 3 que el Espíritu Santo es quien nos regenera. El Espíritu Santo es quien nos transforma en una nueva criatura. Como dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo es una nueva criatura. Pero ¿quién nos transforma en una nueva criatura? El Espíritu Santo. También el Espíritu Santo nos santifica. El Espíritu Santo también intercede por nosotros, según el libro de Romanos capítulo 8. Entonces, el Espíritu Santo tiene atribución de ser Dios también en la Biblia. Y quiero aquí que podamos ver a la Trinidad en acción en diferentes escenas. Por ejemplo, en el bautismo de Cristo vemos a las tres personas. Dice Mateo 3, 16, 17. Y Jesús subió del agua, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahí está la Trinidad en acción. También vemos la gran comisión. Fíjese cuando Jesucristo da este gran mandamiento a la iglesia en Mateo 28, 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en un nombre. Y este nombre es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No son tres nombres, es solamente un nombre con tres personas. Una esencia, tres personas. Lo que dice nuestra confesionalidad histórica, ¿cierto? Como iglesia acerca de la Trinidad.
Fíjese también, Pablo usa un lenguaje muy interesante al finalizar su carta a los Corintios. Se le llama la bendición paulina, la bendición de Pablo. Le dice a la iglesia de los Corintios, en 2 de Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esa forma de terminar la carta en el contexto judío, en el contexto de la época, era sin sentido, era imposible de ser creíble y abrazable y reproducible, es decir, que nosotros podamos bendecirnos unos a otros diciendo la gracia de Cristo esté contigo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu. No tiene sentido si no entendemos que esas tres personas son la misma persona, la misma esencia, el mismo Dios. ¿Cómo es posible que Cristo, siendo un Dios inferior, esté primero y no el Padre? ¿Se entiende? Lo que está diciendo Pablo es que Cristo, Dios y el Espíritu son un solo Dios, el único Dios verdadero, coexistiendo en tres personas diferentes. La bendición paulina esconde este tesoro de la Trinidad, sin duda. Algunos dicen que esta bendición paulina se asemeja a la bendición que nosotros tenemos en Deuteronomio, usted lo puede buscar, que es la bendición del Antiguo Testamento, donde Dios le enseñaba, ¿cierto?, a su pueblo, a la tribu que estaba encargada, ¿cierto?, de la alabanza y del sacerdocio del pueblo de Israel. Le decía, hay una bendición que es: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer tu rostro, el Señor esté contigo, etc. Esa bendición, de alguna manera, algunos teólogos señalan que se asemeja a la bendición paulina, en el sentido de que el Señor en el Antiguo Testamento aparece 3 veces, aquí también aparecen 3 personas, que es Cristo, que es el Padre y que es el Espíritu Santo. Bueno, eso también voy a dejar un link para que ustedes puedan profundizar en la descripción del video. Sin embargo, vemos la Trinidad en acción en muchas escenas, pero sin duda lo más relevante, lo más profundo, lo más hermoso y glorioso es cómo la Trinidad opera junta en el pacto y la obra del Evangelio. ¿A qué me refiero con esto? En la eternidad, en un momento en que no podemos entender, porque no nos cabe en la cabeza finita que tenemos como seres humanos, esta Trinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo diseña un plan de salvación para la humanidad. A eso le llamamos el pacto de gracia, el pacto de salvación, en el cual estos 3 miembros de la Trinidad deciden en un concilio, por decirlo así, vamos a salvar a la humanidad porque sabemos que la humanidad va a ser rebelde y van a perecer si es que nosotros no le damos una alternativa de salvación. Y ellos, por amor, por gracia, deciden, este Elohim, esta pluralidad en unidad, decide salvar a la humanidad a través del Evangelio. Y no solo el pacto, sino que también la ejecución de este pacto también permite visualizar el trabajo en conjunto del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos un texto en 2 de Tesalonicenses 2, 13-14 que dice: damos gracias de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, el pacto de salvación, el pacto del Evangelio, el pacto de gracia, mediante la santificación por el Espíritu y la fe, a la cual Dios nos llamó mediante el Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí están las 3 personas. Dios nos escogió desde el principio a través de la santificación. Es el Espíritu quien nos aparta, ¿cierto? Quien nos convence de pecado y nos transforma en una nueva criatura, pero todo gracias a la obra gloriosa de Jesucristo. Y ahí está, la Trinidad en acción. Bueno, para ir avanzando, quiero señalar que han existido algunas críticas en contra de la Trinidad. ¿Cuáles son estas oposiciones que tiene la doctrina de la Trinidad? Bueno, quiero señalar 2, básicamente para entender cómo es que la Biblia nos reafirma la doctrina de la Trinidad. Primero, se dice que la doctrina de la Trinidad es irracional, es contradictoria. Hago la pregunta, ¿es la Trinidad irracional o contradictoria? Aquí quiero utilizar 3 definiciones. Primero, una paradoja. ¿Qué es una paradoja? La paradoja es algo que parece contradictorio, pero no lo es. Una paradoja es algo que cuando uno lo estudia bien se da cuenta que no es contradictorio. Por ejemplo, Jesucristo enseñó que nosotros éramos esclavos del pecado, ¿sí? Pero que ahora en Cristo somos libres del pecado para ser siervos de Dios.
Pues parece una paradoja, parece contradictorio. ¿Somos libres o somos siervos? ¿Somos libres o somos esclavos? Bueno, cuando estudiamos más el pasaje, eso aparece, por ejemplo, en Juan capítulo 8 o en Romanos capítulo 6, entendemos que nosotros pasamos de estar esclavizados al pecado porque el pecado dominaba nuestros corazones y nuestras mentes, ahora a ser libres de la culpa del pecado, pero ahora somos hijos de Dios y existimos para servirle a Él. De alguna manera siempre somos siervos de alguien o de algo. Eso es lo que está enseñando Cristo. Parece una paradoja, parece una contradicción, sin embargo, con estudio puede ser clarificado. Bueno, también existe otra definición interesante que es una contradicción. ¿Qué es una contradicción? Una contradicción es algo que no es cierto porque en esencia es inentendible. Una contradicción es algo que en esencia no tiene sentido. ¿Bien? Entonces, hemos visto lo que es una paradoja, hemos visto lo que es una contradicción, pero hay un tercer elemento, una tercera definición o concepto en filosofía que nos va a ayudar a echar luz sobre esta doctrina de la Trinidad. Misterio. ¿Qué es un misterio? Un misterio es algo que creemos verdad, pero que aún no entendemos completamente. Algo que creemos que es verdad, que lo aceptamos como verdad, pero que no lo podemos entender con nuestras mentes. Y aquí hay dos motivos por los cuales no los podemos entender. Primero, porque nuestras mentes son finitas. Nuestras mentes son limitadas, no son todopoderosas. Entonces nuestras mentes no nos permiten entender, por ejemplo, que Dios sea eterno. No podemos entender que Dios no tiene un principio. No cabe en nuestra mente eso. ¿Sí? Nuestras mentes son finitas. Un segundo motivo por el cual existen los misterios es porque nuestra mente es finita, pero también porque nosotros no tenemos la experiencia de todas las cosas. Por ejemplo, la Biblia enseña que Dios es eterno. ¿Hemos tenido nosotros la experiencia de ver o de conocer algo eterno en esta tierra? Todo lo que nosotros conocemos tiene un principio y tiene un fin. Es casi una ley de la física. Todo tiene un principio, todo tiene un fin. ¿Sí? Todo tiene una causa, todo tiene un final. Es como, eso está en nuestras mentes. Sin embargo, Dios es eterno. Eso nos señala la Biblia. Entonces, existen los misterios porque nuestra mente es finita y porque nuestras experiencias no son ilimitadas. Nuestras experiencias están limitadas por nuestra condición humana. Entonces, ¿qué es lo interesante de los misterios? Es algo que nosotros creemos verdad, aunque no lo podamos entender, pero sí hay una base suficiente para creer que es cierto. Y esta base suficiente para creer que es cierto, aun cuando no lo entendamos, para nosotros los cristianos es la Biblia. La Biblia enseña que Dios es eterno, y aunque no lo podamos entender porque la mente es finita y porque nunca hemos tenido la experiencia de conocer algo o alguien eterno, nosotros lo creemos, porque la Biblia lo enseña. Dios es eterno y lo creemos. Y tiene sentido y es consistente con todas las otras cosas. También la Biblia nos enseña que Cristo es hombre y al mismo tiempo es Dios y no lo podemos entender, no cabe en nuestras mentes finitas. No tenemos la experiencia de tener una doble naturaleza, todos nosotros somos solamente humanos. Sin embargo, es un misterio porque lo creemos. Hay base bíblica para creerlo, aunque no lo podamos entender. Y es por eso que el cristianismo bíblico tiene varios misterios. Entonces, ¿es la Trinidad irracional o contradictoria? No es. La Trinidad no es ni una paradoja, no es ni una contradicción. La Trinidad es un misterio. Es algo que aún no podemos entender en forma completa, pero sin embargo tenemos una base suficiente para creer que es cierta. Y esta base es la Biblia. Y por eso quiero recalcar que esta serie doctrinal resalta la Biblia como fuente de autoridad, como fuente de revelación. La Biblia nos enseña que Dios es uno y que existen tres personas y nosotros abrazamos esa doctrina porque la Biblia es nuestra fuente de autoridad. ¿Ya? Sí, eso es muy importante. Una segunda oposición que tiene esta doctrina de la Trinidad es gente que dice que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, que la palabra Trinidad no es bíblica, no es 100% bíblica. Esta es una oposición lingüística. Sin embargo, la palabra Trinidad, aunque no aparece explícitamente en la Biblia, sí captura un concepto que sí es bíblico. A eso es lo que le llamamos un concepto teológico. Hay muchos conceptos teológicos que no aparecen en la Biblia, pero que capturan una enseñanza de la Biblia. Así como la palabra Trinidad no aparece en la Biblia,
la doctrina, la enseñanza de que Dios es uno, pero al mismo tiempo tres personas que comparten la divinidad, sí es bíblica. Y esto también es muy importante. La palabra Trinidad expresa el misterio de esta unión entre tres personas, pero no necesariamente lo explica, por lo que vimos anteriormente, porque es un misterio. No lo podemos entender 100%. Sin embargo, lo creemos porque hay base bíblica para creerlo. Es lo mismo que sucede cuando nosotros leemos el libro de Génesis capítulo 1. El libro de Génesis capítulo 1, capítulo 2, habla de la creación, pero no es una explicación de la creación. Dios no está explicando cómo Él hizo cada cosa, explicando en detalle cómo fue que hizo cada cosa. Es una narración, simplemente está mostrando, está expresando el misterio de la creación. Génesis capítulo 1, pero no lo explica. Así también el concepto de la Trinidad no viene simplemente a explicarlo, sino que viene a expresarlo. Y eso es importante porque aunque la Trinidad sea misteriosa, es importante cuidar lo que la Biblia enseña. Por eso hay muchos teólogos y gente que se dedica a estudiar y a tratar de entender mejor cómo es que existe un Dios en tres personas, una esencia en tres personas distintas. Por eso existe la teología bíblica de alguna manera nos permite cuidar las enseñanzas bíblicas y por eso nos esforzamos en hacer series donde podamos entender mejor las enseñanzas bíblicas, porque Dios quiere que cuidemos lo que Él nos ha compartido en su palabra. Eso dice el libro de Pedro, ¿cierto? Que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre a todo aquel que nos diga, oye, ¿por qué crees lo que crees? Que nos demande razón de nuestra esperanza. Así que es muy importante cuidar la verdad revelada de Dios. Entonces, ¿es la Trinidad una doctrina 100% bíblica? Claro que lo es, aunque la palabra no salga explícitamente en la Biblia. Y así es como tenemos esta doctrina de la Trinidad bíblica, una esencia, tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son la misma persona, pero son el mismo Dios. Un misterio que quizás nos puede tener toda la eternidad con el Señor tratando de ser entendida, pero que sin duda la abrazamos y la disfrutamos. Y por último quiero pasar a estas dos últimas secciones de esta enseñanza. A la primera de estas le llamamos la exhortación. La primera se llamaba edificación, la segunda se llama exhortación, que es una sección donde vamos a reflexionar brevemente en cómo el atributo de Dios nos confronta como personas. Y finalmente tenemos la sección de la consolación. Vamos a ver cómo el Evangelio nos consuela. Pero partamos con esto. ¿Cómo este atributo de Dios nos confronta como personas? Primero, tenemos que entender que Dios es grande y que nosotros somos pequeños. Dios es magnífico, Dios es glorioso y nosotros tenemos una mente limitada y finita. Esto nos sitúa en nuestro lugar. Como dice Génesis 1, somos creación de Dios. No somos Dios. No estamos en el centro. El ser humano ha creído por siglos que nosotros somos lo más importante del universo. En algún momento pensamos que éramos el centro del universo. Sin embargo, la doctrina de la Trinidad, la doctrina de que Dios es uno y al mismo tiempo tres personas que no cabe en nuestra cabeza, nos sitúa en nuestro lugar. Somos criaturas finitas de Dios. Y también nos ayuda a poner a Dios en su lugar, porque Él es un Dios glorioso que merece toda adoración. Romanos 11:36 dice así, 33 al 36, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondable, sin fondo, son sus juicios e inescrutable, no se puede entender sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Por eso algunos dicen, esto es irracional, esto es contradictorio. No, es un misterio. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? De Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. Dios es digno de nuestra adoración. Él es grande, nosotros somos pequeños. En segundo lugar, ¿cómo nos confronta este atributo de Dios? Bueno, necesitamos aprender de la unidad de Dios. Necesitamos mirar y observar la unidad de Dios y entender que eso nos enseña muchas cosas. Por ejemplo, su unidad perfecta, la unidad del Padre con el Hijo y el Espíritu Santo, contrasta con nuestra pecaminosidad. Nosotros somos seres pecadores que normalmente nos cuesta unirnos a otras personas, nos cuesta mantener el vínculo de la unidad. Somos buenos para pelear, ¿sí? Somos fluctuantes. Sin embargo, Dios no es fluctuante. En Santiago 1:17 dice que en Dios no hay sombra de variación. Dios es inmutable, Dios no cambia.
Dios no fluctúa, nosotros sí. Entonces, en la unidad de Dios nos enseña, nos ilumina nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de Él. En Hebreos 13:20 se señala que el pacto de redención es un pacto eterno. O sea, desde el principio de la eternidad, Dios dijo que iba a morir por nosotros, a derramar su sangre por nosotros y a santificarnos como pueblo, y Dios lo ha hecho. Dios no falla a su promesa. Dios mantiene esta unidad y nosotros somos fluctuantes. Nos cuesta ser unidos en la diversidad. Hay un ejemplo en Hechos capítulo 6, cuando la iglesia estaba creciendo y empezaron a haber problemas porque había gente diversa. Habían adultos mayores, habían viudas que eran descuidadas por los otros y entonces empiezan a haber problemas y bueno, nos muestra que nosotros somos seres pecadores, que necesitamos mirar constantemente a Dios y entender el ejemplo que Él nos da a través de su Trinidad. En 1 Corintios 3 también hay un ejemplo de desunión. Cuando la iglesia de los Corintios estaban desunidos, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo, no entendían que todo el trabajo de la iglesia es un trabajo en unidad, al igual que la unidad que tiene el Padre con el Hijo y el Espíritu. Miren los versículos Efesios 4:3 y Filipenses 1:27. Dice, esforzándoos ustedes, iglesia de Dios, por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Filipenses dice, comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a verlos o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Esto muestra que necesitamos aprender de la unidad de Dios. Y una última sección en la cual queremos ver cómo en la obra de Cristo nos provee de consuelo, a pesar de que este atributo nos confronta. Muestra que somos pecadores. Resalta que nosotros somos diferentes a Dios, que Él es grande y nosotros pequeños. Podemos ver que Dios en su gracia, en esta Trinidad maravillosa, Dios nos consuela a través del Evangelio de Cristo. Y mire esto. ¿Cómo obra el Dios Trino a través de su Evangelio? Bueno, aún siendo pequeños, aún estando lejos de Dios, Dios se acercó a nosotros. Fíjese, Efesios 2:1 dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aún estando muertos, Dios nos dio vida. Estando lejos, Dios se acercó. Siendo pequeños y Dios grande, Dios se acercó a nosotros en Cristo. Estábamos separados de Dios, destituidos de su gloria, dice Romanos 3:23, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, separados, lejos de la gloria de Dios. Sin embargo, Dios se acercó a través de su Evangelio. El Dios Trino se acercó a través de la obra del Evangelio. Y vamos a ver un pasaje muy lindo en 1 Corintios capítulo 6, versos 10 y 11, que dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni ningún pecador heredará el reino de Dios. Pero esto éramos nosotros, dice Pablo, mas ahora habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y ahí está la Trinidad que nos permite entrar en el reino de Dios a pesar de ser pecadores, porque Cristo nos libra de la culpa, nos justifica, nos transforma, nos santifica. ¿Cómo obra el Dios Trino a través de su Evangelio? Fíjese que Dios está transfiriendo gente y transformando gente. ¿A qué me refiero con esto? Voy a usar el pasaje de Colosenses 1, 13, 14. Dice, el cual nos ha librado Dios de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Dios nos transfiere del reino de las tinieblas, el reino de Satanás, al reino de su Hijo Cristo. Y eso lo hace a través del Evangelio. Porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Y poniendo nuestra fe en Él, arrepintiéndonos de nuestros pecados, entonces Dios nos transfiere al reino de su Hijo. Ahora somos parte de su pueblo. Pero no solo Dios nos transfiere de un reino al otro, sino que Dios también nos toma en su reino y nos empieza a transformar, nos santifica, nos limpia cada día. Y eso es lo que dice Filipenses 1:6. Estando convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, el que transfirió a uno de ustedes, ¿cierto? A nosotros, el que nos transfirió al reino de su Hijo Cristo, Él nos va a perfeccionar hasta el día final, hasta el día de Jesucristo. El Dios Trino no solamente nos mueve del reino de Satanás al reino de su Hijo, sino que también nos transforma y santifica. Finalmente, ¿cómo obra el Dios Trino a través de su Evangelio? Bueno, Dios nos une a Cristo por su Espíritu. Y esta doctrina es maravillosa. Juan 17:20 dice, ruego
por los que han de creer en mí, está hablando Jesucristo, para que todos nosotros, los cristianos, podamos ser uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Cristo está diciendo que cuando nosotros creemos en Él por su evangelio, nos unimos de una manera tan profunda y tan íntima que somos uno solo con Él, uno solo con el Padre. Fíjese lo que enseña Gálatas 2:20. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Nuestra unión con Cristo es tal que yo fui crucificado con Cristo. Al creer en Cristo, entonces Cristo murió mi muerte. Él tomó mi lugar. Y por eso ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Maravilloso. Colosenses 3:3 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos en Cristo. Esa frase, en Cristo, aparece más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Estamos unidos a Cristo, de tal manera que cuando Dios nos ve en Cristo. Nos ve limpios, nos ve puros, como su Hijo. Y esa unión que tenemos con Cristo es por su Espíritu. Mire lo que dice 1 Corintios 12:13. Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados, fuimos incorporados en un solo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Ya sea judíos, griegos, esclavos, libres, mujeres, hombres, lo que sea. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Cristo, el Espíritu Santo nos une a Cristo eternamente, de tal manera que somos uno con la Trinidad de Dios. Qué doctrina más maravillosa tenemos en la palabra. Y de eso se trata esta serie. Revisar a través de las hojas de la Biblia quién es Dios y qué tan glorioso es este Dios que nos edifica con su palabra, nos exhorta, nos confronta, pero también nos consuela con su evangelio. Y por eso creemos que Dios es uno, es el primer atributo que estamos estudiando y le seguimos invitando para que participe con nosotros en esta serie conociendo al Dios vivo. Recuerde que hay más información en la descripción de este video y que el Señor le bendiga grandemente, que su palabra esté atesorada en nuestros corazones. Nos vemos, que estén bien.